Hola, muy buenas. Esta es una nueva clase para cultura científica y hoy vamos a hablar de los transgénicos, como podéis ver en esta primera diapositiva. Los transgénicos, bueno, son a todos aquellos organismos que han sido modificados genéticamente. De ahí las siglas, organismos genéticamente modificados, OGMs o GMOs en inglés. Podéis ver este, pegatinas o señales de este tipo en muchos productos que se pueden comprar en el supermercado. Normalmente suelen estar tachados, ¿no? Lo que advierten en los productos es que este producto no contiene organismos modificados genéticamente, así que os puede ser o resultar familiar. Entonces son todos aquellos organismos a los cuales, mediante técnicas de ingeniería genética, se les ha alterado su ADN. Se ha manipulado de alguna manera su patrimonio genético. Entonces, esto sería un gran grupo, un gran concepto, el de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué son los transgénicos? Los transgénicos suele considerarse o llamarse transgénico a un tipo de organismo genéticamente modificado, pero que en este caso no solamente se ha alterado su ADN, sino que además se ha introducido un gen de un ser vivo que pertenece a una especie diferente. ¿De acuerdo? Sería, por poner un ejemplo rápido, a una planta de tomate se le introduce, se manipula su ADN introduciéndole un gen que pertenece a un organismo de una especie diferente. Vamos a pensar que fuese un gen de una naranja. ¿Vale? La naranja y el tomate son dos especies vegetales diferentes, entonces le introduciríamos el gen de la planta de la naranja al ADN del tomate. Ese tomate tendría un gen diferente al de su especie, un gen extraño, y por lo tanto ese tomate se considera como transgénico. ¿Vale? Aquí en el texto se puede leer que otro ejemplo podría ser introducir en el ADN de una planta el gen de una bacteria. Eso sería otro ejemplo. De esta forma se consiguen individuos que tienen características distintas a los individuos naturales. Es decir, nosotros nunca podríamos conseguir de manera natural, natural entre comillas, cruzando artificialmente especies, seleccionándolas como se hace desde la antigüedad, nunca podríamos conseguir este tipo de individuos, porque nos estamos saltando una barrera que es la barrera de la especie. Si os acordáis, esto seguramente lo habéis visto ya en primero de la ESO, pero ¿quién se acuerda de eso, verdad? Bueno, pues la diferencia que hay entre dos organismos de especies diferentes es que estos organismos no pueden tener descendencia fértil. ¿De acuerdo? Entonces, dos organismos que pertenecen a especies diferentes, un perro y un gato que pertenecen a especies diferentes, no pueden tener descendencia fértil. O no tienen descendencia y si la tienen, esta es estéril. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos no podríamos hacer combinaciones entre dos especies diferentes. Sin embargo, gracias a las técnicas de ingeniería genética, esta barrera de la especie nos la estamos saltando e estamos introduciendo genes de una especie diferente en otro organismo. ¿Cómo obtenemos nosotros organismos transgénicos? Bueno, esta imagen la tenéis mejor en la página 99 de vuestro libro, que es donde aparecen los organismos genéticamente modificados. Entonces, un poco para aclararlo, he buscado una imagen que se asemeja más a lo que tenéis en el libro. He encontrado esta infografía en internet, cómo se desarrolla una planta genéticamente modificada. Entonces ya veis que tiene un gran número de pasos. En vuestro libro, distingue dos pasos fundamentales. Un primer paso que sería la transformación, el paso número 2, y luego tendría el de la regeneración. Esto es lo que comenta vuestro libro. Esto es lo que os tenéis que estudiar, ¿de acuerdo? Los pasos 2 y 4, ¿vale? La transformación y la regeneración.
pero yo creo que solamente con estos dos pasos se pierde algo de detalle y este gráfico se explica bastante mejor y voy a ir viendo cada uno de estos pasos. Aunque muchos ya los conocéis porque ya veréis que se utilizan técnicas y herramientas que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, el primer paso para poder obtener un organismo transgénico es la identificación y el aislamiento de los genes con los que vamos a trabajar. Entonces, tenemos que tener un objetivo. Esto se realiza con una finalidad. En el ejemplo anterior que os he dado, un tomate al cual se le añade un gen de naranja, por ejemplo, bueno, pues pensad que nosotros queremos que ese tomate tenga más vitamina C, que produzca vitamina C gracias a los genes que le aportaría el ADN de la naranja. De esta manera tendríamos un tomate más enriquecido, un tomate que tiene más nutrientes que un tomate normal. Es un ejemplo así un poco rápido, improvisado, pero yo creo que se entiende bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que detectar? Bueno, pues que el tomate carece de una cierta proteína, le falta un gen que codifica una proteína y nosotros se la vamos a añadir a partir del gen de la naranja que sí que lo tiene. Entonces, lo que nos toca es buscar en el ADN de la naranja donde se encuentra el gen que produce la vitamina C y habrá que aislarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar técnicas de ingeniería genética, herramientas de ingeniería genética. Vamos a necesitar unas tijeras genéticas, vamos a necesitar nuestras restrictasas o enzimas de restricción para poder cortar segmentos de ADN. Y luego posteriormente pues necesitaremos pegamento para pegarlo, ¿de acuerdo? Luego, lo primero de todo es identificar el problema, qué es lo que queremos solucionar, por qué queremos hacer este tipo de investigación, este proceso, y segundo, dónde localizar y dónde se encuentra el gen que nos interesa, para poder aislarlo y trabajar con él. Ese sería el punto 1. El punto 2 es la transformación, ¿de acuerdo? Esto ya es lo que aparece en el libro. ¿En qué consiste esta transformación? Bueno, pues sería el proceso de introducir este gen que es de nuestro interés, el gen que nos interesa, lo tenemos que introducir en el genoma de la planta. Tenemos que hacer que el ADN de la planta, tenemos que añadirle este gen nuevo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Hay varias técnicas. En el libro solamente os comenta una, pero yo creo que es interesante que os sepáis esta opción. La opción número 1 que no aparece en el libro y que es muy curiosa, que es la biolística. La biolística es como una mezcla entre biología y balística. ¿Por qué? Porque se utilizan balines, aunque parezca un poco de ciencia ficción, pero se utilizan pequeños balines de oro o de tungsteno, de metales que no reaccionan y que en estos pequeños balines se les añade, son microscópicos prácticamente, se les añade en la superficie el material genético. Es decir, vamos a separar estos genes, tendremos que amplificarlos seguramente para que esto funcione, no vale una pequeña molécula, vamos a tener que tener muchas, habrá que hacer una PCR anterior. Y una vez que se haya adherido, que hayamos adherido el material genético interesante a nuestro balín de oro, lo vamos a disparar a gran velocidad de manera que atraviese las células vegetales, las células de la planta, y introducir ahí el material genético. Bien. ¿Cuál es el segundo paso o la segunda opción, perdón? La de utilizar bacterias. Utilizar bacterias como vectores. Ya hemos visto que es un vector es un organismo o es un elemento que nos permite transportar, transmitir de alguna manera el ADN interesante, los genes interesantes a otras células. Lo habíamos visto en la terapia génica que se utilizaban virus. Bueno, pues en este caso se ha descubierto un vector que es muy interesante, que es una bacteria, el Agrobacterium tumefaciens. No hace falta saberse este nombre tan complicado, pero esta bacteria tiene una propiedad, que es que, o una capacidad, que es la de
infectar de alguna manera, como si fuese un virus, de transferir genes a las plantas. ¿De acuerdo? Y eso les produce en la naturaleza, esta bacteria les produce tumores a las plantas, debido a que introduce parte de su material genético dentro de las plantas. Vuelve un poco locas a las células de la planta y eso hace que se produzcan tumores. Entonces, viendo esta característica, viendo esta propiedad del Agrobacterium tumefaciens, lo que hacemos es, en el plásmido de la bacteria, mediante las técnicas que ya conocemos, vamos a introducir el gen que nos interesa y vamos a recombinar esta bacteria, este plásmido. Es decir, vamos a pegar con enzimas ligasas, vamos a cortar primero con restrictasas el plásmido, vamos a pegarle el gen que nos interesa con nuestras enzimas ligasas y ya tenemos esta bacteria recombinada. Cogemos células de la planta, que las tenemos cultivadas en una placa de Petri. Esto siempre se realiza eso con unas cuantas células cultivadas. La ponemos en contacto con la bacteria y la bacteria va a transferir este material genético en la célula. Va a hacer, digamos, el trabajo para el que está programado. También se suele manipular esta bacteria, no solamente añadiéndole el gen que nos interesa, sino modificando también su ADN, quitándole los genes que puedan producir algún problema, alguna enfermedad en la planta. Bien, estas son las dos maneras, la biolística y por medio de bacterias como vectores, que nos permiten introducir el gen que hemos aislado dentro de la célula de la planta. El siguiente paso es el de selección. No aparece en vuestro libro, pero yo creo que también es interesante. Nosotros vamos a cultivar las células y muchas de ellas van a ser exitosas. ¿Esto qué quiere decir o qué quiero recalcar? Que estos procesos son muy difíciles y no siempre se consigue introducir el material genético como queramos. Es decir, luego, posteriormente, una vez que se ha intentado hacer esto, se ve pues, el éxito y qué células realmente tienen el gen insertado en su ADN. Esto se va a ver pues porque muchas de estas células se van a dejar cultivar y van a transmitir el gen modificado a la siguiente generación. Entonces se evalúa el crecimiento de las células en un cultivo. Y el cuarto paso es la regeneración. En las plantas es relativamente sencillo porque las plantas, como ya sabéis, tienen muchas células madre, muchas células totipotentes. Es decir, son aquellas células que pueden dar lugar a cualquier tipo celular y además a un organismo completo. Entonces nosotros vamos a cultivar estas células que han sido manipuladas genéticamente, estas células de la planta, y va a ir creándose, va a ir creciendo tejidos vegetales, hasta que en el laboratorio podemos tener una planta diminuta, una planta pequeñita, que posteriormente ya se puede, de la placa de Petri, ya se puede trasplantar y así pues generar una planta entera cuyas células, todas sus células, habrán heredado, tendrán ese gen que le hemos insertado. Bien, yo creo que hasta ahora de momento está claro. Esto sería la regeneración. Y a su vez, claro, esta planta, todas sus células tienen el gen que le hemos insertado, pero es que sus descendientes también heredarán el gen, seguramente. Por lo menos está esa capacidad. Muchos de sus descendientes podrán heredar el gen. Y si se cruzan dos plantas transgénicas que tienen el gen, pues entonces su descendencia seguro que la tiene. Y hay un último paso, que también está bien decirlo, que aunque no viene en el libro, sería los ensayos que se realizan de bioseguridad. Porque esto no conviene olvidarlo. Se sabe desde un primer momento, o ha sido muy polémico el uso de los transgénicos, de que pueden producir problemas en la salud humana o problemas en los ecosistemas. Entonces, desde el principio, desde que se descubrió la técnica, pues se ha vigilado mucho y se ha controlado. Por lo tanto, una vez que se obtiene un nuevo organismo modificado, un nuevo transgénico, hay una etapa en la cual se desarrollan ensayos de bioseguridad. Es decir,
se plantan, ¿no?, estas nuevas especies transgénicas pues en un invernadero, en un campo, en una parcela aislada y en condiciones muy controladas durante varios años, de manera que se puede comprobar cómo se comporta la planta transgénica y pues si el gen que hemos insertado cumple la función deseada, cómo puede afectar al crecimiento de la planta o a otras características suyas, si el alimento que produce, que es al fin y al cabo para lo que nosotros investigamos este tipo de cosas, si el alimento que produce es realmente sano o tiene las propiedades que se desean. Entonces todo esto se estudia durante una serie de años hasta poder finalmente comercializar el producto agrícola, es decir, la planta, la semilla. Bien, bueno, pues estos son los pasos que se realizan en la elaboración o en la producción de transgénicos. Los transgénicos, hasta ahora hemos visto, o el ejemplo que hemos visto y el que hay que saberse, pues es el de la obtención de plantas transgénicas, que es el más sencillo. Y de hecho es el que más tiempo lleva produciéndose y está muy extendido. Algunos de los productos transgénicos más conocidos, bueno, pues gran parte del maíz y de la soja son transgénicos. ¿De acuerdo? Ha habido grandes empresas agrícolas, de la industria química y biotecnológica que ha obtenido distintas especies de maíz y de soja transgénicos. Algunas de las cualidades que le dan, bueno, pues normalmente este maíz es resistente a determinadas plagas. Han obtenido genes que le hacen resistente a muchas plagas. O también se emplean en combinación con pesticidas. Es decir, la empresa que fabrica el transgénico te vende un herbicida o un insecticida que es letal para todas estas plagas, pero que gracias a la modificación genética de este maíz le hace resistente al pesticida o le hace resistente al herbicida. De esa manera, nosotros aseguramos que esta planta crece la producción y el resto de plantas invasoras o de insectos, de plagas que puedan afectar a la cosecha, pues son eliminados con el insecticida que no afecta a nuestro maíz. Y lo mismo también, pues algo similar con la soja. El café, bueno, pues también se han desarrollado cafés transgénicos, que son pues, más aromáticos o con menos cafeína. Podemos manipular estas características eliminando genes o añadiendo genes de otras especies, como es el caso de los transgénicos que hemos visto. El tomate, bueno, pues una aplicación de los transgénicos en la planta del tomate ha sido para retrasar su maduración. Ya sabéis que desde que se coge una planta hasta que se lleva a los centros, a los grandes mercados que luego abastecen a los supermercados locales, pues hay una serie de etapas, hay una serie de pasos y por lo tanto pues las plantas se tienen que recoger, los frutos se tienen que recoger muy verdes para que cuando llegue al consumidor estas plantas que maduran, estos frutos que maduran fuera de la planta pues lleguen en estado óptimo. ¿Qué ocurre? Que igual en pocos días en el supermercado ya empiezan a ponerse malos o cuando los compramos nos gusta muchas veces que la fruta, el tomate esté en nuestra casa y que aguante en perfectas condiciones durante varios días. Bueno, pues gracias a un gen de otra especie, este tomate transgénico retrasa su maduración y puede aguantar más tiempo pues perfectamente conservado en los supermercados o en nuestra casa. Arroz que produce vitamina A. Pues lo mismo, una planta u un organismo que produce esta vitamina está, su información está guardada, almacenada en un gen que vamos a añadir al arroz y que el arroz de manera natural no tiene esta vitamina A. De manera que este arroz transgénico, que no tiene por qué ser esta marca, este supuesto arroz transgénico es más nutritivo, aporta unos nutrientes que antes no tenía. También patatas que inmunizan contra enfermedades. Este caso yo no lo conozco tanto, pero
pues entiendo que si una enfermedad está producida por la falta de algún nutriente o necesita de algún tipo de medicamento y que en muchos países no hay acceso a cierta, pues a la sanidad pública, los medicamentos, etcétera, estas patatas, al cultivarlas, pues aportarían a la población ciertas sustancias que le harían a la población resistente a determinadas enfermedades. Bueno, es una manera de proteger a la población de estas enfermedades. Un ejemplo que no viene al caso, la sal yodada, que no tiene nada que ver con los transgénicos, se le ha añadido yodo, ¿por qué? Pues porque de esta manera nuestra dieta, que hay muy poco yodo, pues la población puede tomando sal yodada, pues puede tener los niveles de yodo adecuado y no padecer bocio, que es la enfermedad por falta de yodo. Bueno, estos son algunos ejemplos que son curiosos. Si tenéis curiosidad, pues podéis echar un vistazo a internet y seguro que encontréis muchos más ejemplos de plantas transgénicas que se están produciendo hoy en día. Os dejo también un vídeo, el link os lo dejaré en la descripción y en Moodle, que podéis ver, son 6 minutitos me parece, de un documental de la 2 sobre los transgénicos, un poco poniendo las aplicaciones positivas que tienen los transgénicos y luego también pues algunas voces críticas que hablan pues de los posibles problemas que podrían ocasionar. Esta parte más polémica de la parte negativa de la ingeniería genética lo dejaremos para el final del tema. Entonces ahí ya sí que me explayaré y explicaré un poco más los pros y los contras de todas estas técnicas, pero ya si os gusta el tema del ecologismo o si habéis escuchado de los transgénicos, seguro que tenéis curiosidad y podéis echar un vistazo porque es un debate que está abierto actualmente. Bueno, el tema de los animales, el tema de los transgénicos en animales es más difícil de explicar. Normalmente se suelen utilizar combinados con técnicas de clonación o se suele manipular genéticamente los óvulos que se han fecundado in vitro en un laboratorio. Ahí es donde se manipulan, se introducen los genes que nos interesan y se implanta ese óvulo en una madre que es la que va a gestar el organismo transgénico. Donde algunos ejemplos del uso de transgénicos en animales o de animales transgénicos. Bueno, pues aquí tenéis un artículo que os dejo de internet, de un periódico, de La Información, donde pues explica un poco los tipos de animales transgénicos que hay, cómo se consigue producirlos, cómo consigues producirlos, y bueno, pues el titular nos dice que los ratones pues fueron los primeros mamíferos, primeros animales en ser modificados genéticamente, en ser transgénicos. Y que actualmente donde más se utilizan los animales transgénicos es con fines, pues sobre todo de la agricultura, de la ganadería, mejor dicho, y fines médicos. Fines médicos, ya explicaremos si queréis algún día, pues el caso del oncomouse, de ratones que se modifican genéticamente para poder con ellos, yo creo que igual ya lo comenté en los temas de medicina, de la industria farmacológica, se desarrollan en laboratorio ratones modificados genéticamente para que desarrollen una enfermedad, para que desarrollen un tipo de tumor, para que desarrollen un tipo de cáncer, y de esta manera los laboratorios pueden probar distintas técnicas para curar estas enfermedades. Bueno, pues aquí también, para los más curiosos y curiosas, aquí tenéis un artículo que os dejaré también en la descripción si le queréis echar un vistazo. Y hasta aquí. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. El tema de los transgénicos es un tema apasionante y que dedicaremos más tiempo, pues yo os digo, al final del tema, las partes más polémicas de la ingeniería genética. Así que nada, os dejo hasta el próximo vídeo. Adiós.